al escenario económico que ha dejado un 6% de inflación en el mes que acumula la inflación del mes de marzo, que también fue muy alta, 23% de inflación en los 4 primeros meses del año. Desde algunos sectores del oficialismo se impulsan iniciativas que buscan al menos proteger a los sectores que tienen dificultades económicas con la instalación de el salario básico universal. Entre ellos defiende e impulsa la iniciativa el diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos, Pablo Carro, a quien con Florencia y Garza, Guillermo Jeremía del programa Así Son las Cosas lo saludan. ¿Cómo le va, Pablo? Un gusto, diputado. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bien. Es inevitable que antes de hablar del salario básico universal le preguntemos respecto de esta situación de venida con los niveles inflacionarios que se están registrando. ¿Cuál es su lectura? Porque hablábamos más temprano con un economista, Fabián Amico, nos decía, bueno, acá hay un componente político en esta situación. ¿Usted cree que lo es? ¿Esa realidad es así? Y mira, la verdad que tiendo a coincidir, porque las variables que habitualmente se asocian a la inflación no estarían afectándola de manera directa. Pienso en la emisión, que no hay emisión, pienso en los salarios que están bajos, pienso en el dólar que está ahí pisadito, pienso en las tarifas que van a aumentar, pero no como lo viene haciendo la inflación. La verdad es que no hay una justificación, inercia inflacionaria que nos viene generando la guerra en el mundo. Primero la pandemia, después la guerra en el tema de alimentos. No habría elementos propios que lo justifiquen, salvo la puja distributiva y el hecho de que se acuerdo de precios con una empresa y después la empresa no cumple y no pasa nada, y es un viva la pepa. Me parece que la situación en la que está hoy la Argentina, la situación sobre todo de lo que menos tienen, no está como para pactos de caballeros, está como para que las cosas se puedan resolver, porque vos fijate que cuando es del lado de los trabajadores, no te preguntan cuánto quisieras ganar, no te preguntan cuánto quisieras poner en el changuito y te llaman a la reflexión para decirte, mirá, pero la situación está complicada, no tenés que ganar tanto. No, te lo tiran por la cabeza. Bueno, me parece que en esto no puede haber algunos privilegiados que se sientan, salen en los medios, agitan, se quejan, no les gusta absolutamente ninguna de las propuestas del gobierno. Ahí vi un comunicado del sector agroexportador que no está de acuerdo con el fideicomiso para precios bajos del maíz en la Argentina. Yo digo, bueno, ¿cuál sería la propuesta que tienen para que no paguemos los precios internacionales? ¿Y a usted cree que le falta determinación en el gobierno porque da la impresión que tanto el presidente como el ministro de Economía... Me parece que incluso la orientación productivista, la apuesta que hace nuestro gobierno a la producción, a la posibilidad de que se exporte, de que se generen riquezas, está. El crecimiento económico está. Las grandes empresas están repartiendo dividendos muchas veces obscenos. Bueno, ¿en qué momento le toca a los trabajadores? No te olvides, Guillermo, que con Macri los trabajadores perdimos un 20%. El sector privado, formal, no hablemos del informal. El sector público más del 25%, pero si vas al salario básico perdió el 33%. Es decir, en diciembre del 2015... el salario básico en la Argentina costaba unos $600, hoy está en 350. Ese tercio, ese cuarto de salario que le quitaste a la gente de abajo, lo tenés que empezar a recuperar. Y acá apenas si estamos siempre llegando cansados detrás de los índices de inflación. Yo creo que hacen falta medidas de shock. No es darle tiempo a la macroeconomía para que empiece a funcionar, porque nuestro objetivo primordial
y nuestro programa de campaña tiene que ver con empezar por los últimos, no por los primeros. ¿Cómo serían esas medidas de shock? ¿Cuáles concretamente? Un acuerdo fuerte con cumplimiento de shock de precios de congelamiento por 3 meses, porque lo que nosotros necesitamos es desacelerar la economía, sobre todo en la INE, y estás en 50, 60%, y las tarifas suben y los precios internacionales suben. Todo eso va tirando para arriba a una espiral de inflación que cada vez tiene como un piso más alto. Lo que hay que tratar es de desacelerar eso, entonces congelar precios, congelar los salarios, congelar, desacoplar los productos que se venden y se exportan de los precios internacionales para los locales. Me parece a mí, yo no soy economista como para darte la justa, pero me parece que no puede ser que vos todas las semanas vayas al supermercado y los precios sean diferentes. Y desde el frente de todos, digamos, los legisladores, por ejemplo, ¿tienen algún proyecto en carpeta? Digo, como ayer se estuvo debatiendo en el Senado el proyecto contra los evasores o esta creación, digamos, para pagar la deuda. Digo, no para pagar la deuda, sino en materia de inflación. ¿Hay alguna idea ahí? Y es que es difícil resolver desde el Congreso ese tema. Yo me recuerdo, mira, ayer o antes de ayer lo escuchaba a Carlos Heller contar cómo fue el pacto Perón-Helvar para el congelamiento, el acuerdo social y de precios y demás, acompañado por 20 proyectos de ley que se aprobaron en ese momento en el Congreso. Hoy en el Congreso nosotros tenemos una situación donde la correlación de fuerza no nos da para aprobar los proyectos que consideremos oportunos o que el propio gobierno considere. Da la impresión que no tener correlación de fuerza no podría impedirle al gobierno que tome medidas que puedan permitir al menos ponerle un freno o una desaceleración de la inflación, y el gobierno parece estar tomando las medidas contrarias, en el sentido que, por ejemplo, aceptó que entre un 10 y 12% los combustibles. ¿Eso es tener convicción para combatir la inflación? El aumento de las naftas, sí, y también un poco estas propuestas que tiene el Fondo Monetario de que el precio del dólar se vaya ajustando por la... qué sé yo, es difícil. Yo creo que hacen falta medidas que también, si no estás pudiendo parar la inflación, que al menos sean distributivas, ¿no? Yo creo que habría que hacer un adelantamiento de las paritarias en general, ¿no? Lo logramos con el salario básico, pero yo creo que habría que hacerlo para el conjunto, porque vos tenés sindicatos fuertes como la bancaria, que puede ir y conseguir sus aumentos y que el salario de esos trabajadores no pierda, pero después tenés otros sindicatos mucho más débiles, con muchas más dificultades. Quizá con un decreto, como hizo al principio Alberto, ni bien asumió, que vos tirés todos los salarios un poquito para arriba para compensar un poco la escalada brutal de los precios. ¿Por qué no prospera la iniciativa del salario básico universal, diputado? Mira, hoy es difícil que prospere porque no tenemos mayoría. Me parece que hay que instalar el tema, porque vos fíjate, la Argentina crece, la desocupación baja, igual tenés 9 millones de personas que están con trabajo, que laburan pero no tienen un salario formal, por ahí no hacen aportes o los hacen a veces sí, a veces no. Eso es estructural, son muchas millones de personas. No es que el mercado de trabajo formal, por más que la Argentina vaya creciendo, los vas a ir incorporando todos. Entonces necesitas una medida estructural. El salario básico es una manera de poner un piso de ingreso garantizado para toda la sociedad y que al mismo tiempo es dinero circulando que permite reactivación económica. Por otro lado, tal vez haya también que ir hacia la reducción de la... sin que caigan los salarios para distribuir el trabajo. Lo que viene ocurriendo en los últimos años
es que el sector de las grandes empresas tiene más ganancias, digamos, el capital gana más que el trabajo. Cuando se fue Cristina estábamos, el conjunto de los trabajadores ganaba el 50%. Esa es la ecuación que hay que modificar. Si vos modificás eso, la de la inflación es un problema, pero ya no es tan grave, porque la distribución está ocurriendo. Hoy no hay distribución del ingreso, hay crecimiento, hay generación de riqueza, pero no hay distribución. Ahí hay que apuntar. Bueno, ¿y por qué cree que no hay distribución, diputado? ¿Porque no hay convicciones en el equipo económico? ¿Es Guzmán quien debe realizarlo? ¿Existe margen para eso? Mira, yo no creo que sea un problema de personas, sino de política. Le prometimos que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Hay que cumplir. No. Es importante mantener las metas macroeconómicas. Es cierto que hay que pagarle al Fondo Monetario. Es cierto que la situación mundial es muy compleja, pero hay que atender a los que mal la están pasando mal hoy, y hoy la están pasando mal. ¿No lo sabe a esto el ministro Guzmán? No, supongo que lo sabrá, no lo sé, no he tenido oportunidad para hablar con él. Lo que yo te digo es cuál es mi responsabilidad. Yo soy diputado del Frente de Todos, parte del bloque oficialista, y desde ese lugar banco a mi gobierno. También soy representante de los trabajadores, dirigente sindical, y veo que los salarios se están atrasando. Yo tengo la obligación de pedir que esos salarios se actualicen y que el proyecto del gobierno contenga una solución para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, sea que lo vea o no lo vea el ministro. Esa es mi obligación. Bueno, en este sentido, ¿cree que políticamente el gobierno va embretando ese volumen que se necesita para encarar reformas, cambios, modificaciones? Se lo pregunto desde el punto de vista de la ambición de reelegir, pero movimiento, ¿no? Yo creo que a nosotros nos toca generar profundidad contra ciertos temas o con ciertos temas. Una fábrica nacional de alimentos sería una buena idea. Saber cómo es que funciona toda esa cadena de valor para mostrar que se puede producir alimentos más baratos en la Argentina. Eso sería un camino. Los mercados populares que están en los grandes centros urbanos, pero no llega al resto del país. Hay que trabajar en esa dirección. Entonces, y hay que revisar un poco también lo de las tarifas, porque yo entiendo que suben los precios internacionales, pero también hay que ver sobre quién cae el grueso de ese peso, ¿no? Está difícil. Bueno, hay que bajar los subsidios. Ese 10% más rico está claro, pero para el conjunto vos tenés que tener una ecuación que te ayude. Puede ser que tu salario no sea tan alto, pero si las tarifas son bajas, si el transporte es bajo, si los medicamentos son accesibles, si los alimentos están a tiro, entonces no es tan bajo tu salario, porque el resto de las variables de la economía hacen que tu salario parezca más de lo que es, porque el resto de las cosas están baratos. Hoy el salario está bajo y las cosas están caras. Entonces es la peor ecuación. Sí. Lo que pasa, diputado, que pareciera que el presidente Alberto Fernández se sostiene en la tríada que integran Guzmán, Culfas y Moroni, el ministro de Trabajo. Sí, de Trabajo. Sí. Y uno advertía que la calma, paciencia, pasividad, como quieran llamarle, equilibrio que mantenía Guzmán para negociar con los acreedores a los que le debíamos tanto dinero, o estar 2 años yendo y viniendo con el Fondo Monetario, la aplica también para que los asalariados entiendan que los procesos de la mejora de la economía son a largo plazo y la gente no llega a fin de mes. Entonces pareciera haber una desconexión. No sé qué pasa con los empresarios cuando lo escuchan a nuestro ministro de Economía, si quedan muy conformes o no. Los trabajadores se duermen, ¿sí? Dame una solución, no me des más clases de macroeconomía, ¿sí? No es eso lo que están necesitando la gente de a pie. No me des
¿por qué estamos como estamos? Va a empezar a darme parte de las soluciones que necesitamos, o por lo menos a mostrarme que es el conjunto el que está haciendo el esfuerzo, y no que unos ganan y les va muy bien y siguen juntando dólares y presionan sobre el gobierno para que efectivamente las medidas del gobierno empiecen a favorecer su situación. Me parece que no corre, no es infinito esto, en algún momento hay que empezar a dar respuestas, y si no, el pueblo las va a dar en las próximas elecciones, y entonces por más esfuerzo macroeconómico que hagas, no va a servir para nada. Barate todo lo que hiciste y le dé de nuevo aire para seguir aplicando las políticas ortodoxas de la derecha, que ya sabemos que fracasaron, pero que vuelven a tener espacio porque nuestro proyecto no está logrando aquello que se propuso. Una última definición, estamos hablando con el diputado nacional Pablo Carro del Frente de Todos. Respecto de lo que ocurrió ayer en el Senado, se le dio media sanción a un proyecto que lo tendrán que tratar en diputados, respecto de crear un fondo de dólares para pagarle al fondo. ¿Qué lectura hace del voto negativo de la senadora Vigo? Esta idea de rechazar todo lo que venga del gobierno nacional, ¿lo entiende razonable? No, la verdad que no. Ahí hay una combinación de diferenciación y rechazo a lo que propone el gobierno nacional, porque entienden que las encuestas dicen que está bueno despegarse del gobierno, y después porque también defienden los intereses de los grandes grupos económicos concentrados de la provincia, porque al gobierno nacional le está yendo mal, pero no hablamos nada de la provincia, donde la desocupación es mayor que la del resto del país. La situación económica es mucho peor, y el gobierno provincial lo único que hace es todo el tiempo dar señales de no, al campo no hay que tocarlo, a los que más ganan no hay que tocarlo, y fíjate vos que este proyecto lo que intenta es ir a buscar la guita ilegal, ¿no? Si, digamos, la guita ilegal es esa que te ganaste acá en el país gracias a las condiciones del país, pero que la sacaste del sistema y que la llevaste afuera, y por eso no estás pagando impuestos. Vos fijate, ¿no? Es decir, aquellos que la ganaron y tienen la capacidad para llevársela afuera. No es el verdulero, ni el vecino